Somos Daniel, Julieta y Martín. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias de un Cuidador. Y estamos aquí con Martín. La intro. Hola a todos, como ya les habíamos mencionado, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Diana. Diana es una mamita que conocí en un grupo hace muchos años, hace como unos 3 años creo, bueno. Pero resulta que nos trasteamos a un conjunto. Resulta que Diana vivía acá en el mismo conjunto. Entonces pues nos encontramos todo el tiempo, hemos visto a su chiquitín y entonces me ha invitado a su iglesia, hemos recibido, somos par ahí de Dios. Entonces, bienvenida Diana. No, muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre pues es Diana y para mí es un gusto, una honra estar en este podcast de Cuidadores para Cuidadores. Y sí, es un privilegio haber conocido a Julie, a Daniel y pues gracias por este recibimiento. Bueno, qué gusto, porque Diana dice que de cuidadores para cuidadores, pero también hemos tocado muchas vidas de personas que no son cuidadores y eso es lo más emocionante, que Dios te usa en todo momento. Ok, bueno, yo tengo un hijo que se llama Tiago. Tiago tiene 7 años. Tiago nació en Mendoza, Argentina, pues porque yo me fui a estudiar. Yo me fui a estudiar a Argentina y bueno, allá conocí a Cristian, el papá de mi hijo. Allá yo trabajaba, estudiaba, nos conocimos allá. Y bueno, llegó Tiaguito. O sea, cuando quedé embarazada, pues el embarazo, yo ya sabía que iba a ser un embarazo de alto riesgo antes de quedar embarazada, pues porque desde los 17 años a mí me han también diagnosticado hipertensión, ¿sí? Entonces siempre me dijeron como, no, si usted es hipertensa, y pues era, o sea, de alto riesgo porque mis tensiones eran más altas que la de un viejito. Entonces, siempre estuve con cuidados en esa época, a los 17 años, que fue que me los descubrieron. Estuve en el hospital, también estuve al borde, prácticamente sí de morir, porque esta es una enfermedad silenciosa. Y siempre me dijeron como que si iba a quedar embarazada, siempre tenía que, pues, planificar y eso, y estar siempre en controles. Y bueno, y en Argentina pues quedé embarazada y empecé claramente todos mis controles, era un embarazo de alto riesgo. Ahí estuve con cardiólogo, todo iba bien, hasta que un día yo estaba así súper contenta porque invité a mi casa a unos amigos de El Salvador y quería prepararles arroz atollado para que conocieran el arroz atollado, todo súper deli, estuve súper entregada y súper la tarde, delicioso, comimos, pero en la noche yo estaba cenando, estaba con Chris y yo le dije, estoy mal, pero yo no me sentía mal. En mi corazón, sí, yo digo, hoy en día fue el Espíritu Santo que me estaba diciendo, no, o sea, ya, ahí tienen que ir. Entonces, algo pasa. Sí, entonces yo tenía pues mi tensiómetro, yo dije, no, me tengo que tomar la tensión. Claro, en ese momento tenía la tensión 180, 110. Entonces, no, nos tenemos que ir ya, porque tenemos que irnos ya. Entonces, bueno, afortunadamente quedaba súper cerca la clínica donde pues a mí me atendían. Y llegamos allá, entonces ya de una vez me entraron, me tomaron la tensión y en ese cuarto me tomaron los signos y pues me había acostado pues qué vacío. Yo no entendía nada. ¿Qué pasa? Solamente cuando me dijeron, mamá, vamos a sacarle el bebé. Y yo, ¿qué? ¿Cómo no? Si mi mamá... Entonces yo... Pero espera, ¿cuánto tenías ahí de embarazo? Porque es importante. Ok, sí, perdón. Tenía 33 semanas. 33 semanas. 33 semanas, siempre tenía mis controles, siempre. Pero Tiago venía bien de peso. Todo bien de peso. Tiago venía bajo de peso, o venía bien, o venía... No, todo, porque como yo estaba tan controlada, todo venía súper bien.
O sea, Ok. no había problema, yo tomaba también medicamento que a uno le mandan, me pusieron inyección de maduración de Pulmonar, pulmón, sí. todo esto. No, todo bien, en realidad todo venía bien. Súper bien. Pues en las ecografías nunca me dijeron es que venía, nunca, o sea, ya yo creo que sí sería negligencia, porque nunca me dijeron que el tamaño del niño, aunque el de tamaño estaba pues en pequeñito, pero entre el rango. Y pues el peso sí era bajito cuando ya después de que nació, ¿sí? Pero en el transcurso no. Entonces, ahí cuando estaba en esa habitación y todos corran, me dicen, no, tenemos que sacar al bebé. Y yo, ¿cómo así? Y yo lo que pensé fue que mi mami, porque Tiago iban a nacer era en octubre, no en septiembre, o a principios de noviembre. Y yo, no, mi mami me iba a venir a cuidar la dieta. O sea, yo pensé en Sí. eso y pues pensé en Cristian, porque dije, no, pero, y él está afuera y él no sabe, y pues él ya está, lo tenían haciendo trámites de ingreso Ay, y yo no sí, sí. sabía. Entonces, cuando salí, o sea, yo ahí sentí un vacío horrible y incertidumbre, ¿no? O sea, es como un Sí, uno miedo no sabe. donde uno no sabe qué va a pasar. Ya cuando llegué al quirófano, ahí fue solo miedo y me acuerdo que yo miraba así todo y el aparato pues el que mide la tensión, yo miraba y yo le decía al que me iba a poner la anestesia, no, yo me voy a morir, yo me voy a morir, estoy re mal, y él no, tranquila. Y claro, yo alcancé a mirar que yo ya tenía 220, 120 la tensión. Ay, la Entonces, preocupación no te ayudaba, sí, obviamente tampoco. no, horrible. Y bueno, ahí ya todos, pues hicieron el procedimiento y me dijeron, ay, mamá, es un niño. Ni sabían que es un niño. Y yo sí, Sí. yo sí. Se llama Tiago. Ah, ok, Tiago. Entonces, cuando sacaron a Tiago, yo escuché "Uah", un gritico, sentí paz. Sentí paz y bueno, a él se lo llevaron rápido y pues ahí me dormí. O sea, eso como que está bien, ¿sí? Y bueno, y ahí él nació, yo no lo vi, o sea, yo estuve un O sea, día. cuando Tiago nació no te lo mostraron. No, No eso te lo fue, dejaron ver. no, O sea, nada. se lo llevaron inmediatamente De para UCI. inmediato, de inmediato. Ok. Eso fue súper rápido. Y ya pues yo duré también en cuidados intensivos como 2 días. Un día y estuve, no lo vi. Ya bajé a la habitación y yo conocí a Tiago después por el celular porque Chris fue el que lo vio Te esa tomó noche, él estuvo ahí con él y bueno. Y ya yo duré casi que una semana sí, yo duré como 4 o 5 días y yo no había conocido a mi hijo, yo estaba así. No. Y tanto que así con y lo peor es que me pusieron al lado de mamás que habían tenido el hijo y yo Sí. creo que eso es Sí, sé cómo te es sientes. horrible, o sea, sí es lo peor, puedo decirlo así, es alguna sensación como emocionalmente difícil que lo pongan a uno ahí al lado, pues chévere por las mamás que tienen a Sí. sus bebés sin decir, ay no, sino que emocionalmente uno está súper frágil. Y bueno, yo conocí al niño, entonces fue pues una emoción grande como mamá, yo decía, ay, se parecía a mí. Lo veía y no, súper lindo. No sé, ánimo diciendo se parece a mí por todo lo que he pasado. Sí. Y bueno, ya después nos dijeron, bueno, ya la siguiente noche o en la noche misma que lo conocí, una enfermera me dijo, no, mamá, ven y te lo vamos a poner en el pecho. Y yo como que, ay, qué lindo. Entonces, bueno, entre esa noche, pues a uno le hacen como la limpieza, tal, para agarrar al niño. Y bueno, fue mi primer contacto con Tiago, así todo chiquitico. Y yo decía, o sea, me parecía también raro, ¿no? Como soy mamá y en esto, o sea, es un cambio abrupto, o sea. Claro, porque uno se imagina que uno va a tener parto natural, va a llegar a su casa con su bebé, Exacto. lo va a disfrutar, no va a dormir, uno va a llorar, pero cuando esto pasa y lo que tú nos cuentas claramente en la parte cuando dice te llevan a un sitio donde todas tienen su bebé,
Y uno ahí como que, bueno, en mi caso a mí también me pasó y yo me pregunté como, ¿por qué no tengo a mi bebé aquí? ¿Por qué pasan las cosas así? Bueno, yo me pregunté, yo lloraba mucho y ahora me tocaba esperar a que se pasara la anestesia y vi pasar muchos bebés. Entonces, yo creo que es un proceso bastante complejo, pero es un choque bastante fuerte lo que esperabas a lo que pasó. Claro, no, sí es totalmente fuerte. Y bueno, y ya después de, pues sí, de que la habitación, no, entonces yo tenía a Tiaguito y tan lindo y yo lo soltaba y era como un sapito así pegado en el pecho, no se caía, entonces yo como que jugué con eso. Sí, yo jugaba y yo lo olía. No, pero o sea, sí como que se pegaba ahí, sí. Y él ahí escuchaba y volteaba sus ojitos y bueno, súper lindo, la verdad, ese momento nunca se me va a olvidar. Y bueno, al otro día de haber yo tenido ese contacto, entonces venían siempre los doctores a darle el parte médico, que cómo seguía. En esa habitación pues yo también tuve, sí, como mucha pérdida de sangre, entonces ahí me hicieron transfusión y eso también fue otro proceso. Y ahí me dicen, no, nos dice, porque eso fue un fin de semana, y el doctor nos dijo como, ustedes sí supieron, saben la situación de su hijo, y nosotros, así lo cargué anoche, ¿qué pasó? ¿Cuál situación? Sí. No, es que, claro, y nosotros ahí, pues ingenuos, no sabe nada, y nos dijo, no, es que el niño tiene un sangrado. Y bueno, entonces quedamos, o sea, uno le dicen eso, pero igual uno no entiende qué es eso. Sí, o sea, uno sabe que es feo, horrible, pero uno los ve bien. Sí, exacto. Entonces tiene un sangrado y, ha presentado, lo primero fue unos movimientos. Entonces el que hacía, él hacía así. Entonces hay un video donde nosotros, ay, tan lindo, Tiago, bebés ingenuos. Entonces él nos dijo, esos son convulsiones. Esos son convulsiones. Eso fue el primero antes del sangrado, perdón. Fue como el primer signo de alarma, que Tiaguito estaba acostadito y hacía así. Entonces le hicieron una ecografía, ¿sí? En la cabeza, bueno, ahí. Y ese día yo estaba con la doctora cuando le hicieron eso ahí en la incubadora y fue que nos dijeron que él tenía una hemorragia ventricular grado 4, ¿sí? Pues la hemorragia tiene 4 grados de niveles pues de hemorragia. A Tiago pues le dio la más severa y pues ahí no entendíamos nada. Entonces pues igual uno se va triste, nos dijeron que le iban a dar medicamento para la convulsión y pues de ahí, a partir de ahí pues Tiago empieza súper mal, es que no empezó a dejar de coagular, entonces empezaron a haber transfusiones de sangre muchísimas, que no tenía plaquetas, que no tenía plasma, le dio una infección generalizada en todo el cuerpo, si el hígado no le funcionaba, el estreñido, o sea, todo mal. Que catéter por aquí, que catéter, él tiene hoy en día cicatrices de todo eso. De hecho, para ponerle un catéter duraron como 4 horas. Uy, sí, porque sus venas son muy pequeñas, ¿no? Son muy pequeñitos, sí. Y bueno, Tiago nació de 33 semanas y pesó 1280 gramos. Uy, era pequeño. Ajá, él era pequeño y pues sí, estuvo siempre en cuidados intensivos neonatal, duró 7 meses. Uy, no sé. Ajá, duramos ahí internados, prácticamente yo vivía allá en la clínica y después, bueno, siguieron exámenes, un día nos dijeron, ya fue en noviembre, en octubre, más o menos que nos dijeron ya esa hemorragia se terminó, eso fue en el 2015. O sea, la hemorragia se absorbió, sí, ya. Pero no estaba. No, pero ahí continúa el otro. Sí. Un día yo estaba en la habitación y el doctor llegó y él nos ha explicado lo que le ha sucedido después a Tiago
después de la hemorragia y nosotros no entendimos nada, así que él se fue y llegó a la habitación así de la nada y nos dibujó el cerebro de Tiago y nos dijo, mire, este es el cerebro de Tiago, el cerebro de Tiago se encuentra así, resulta que su hijo tiene hidrocefalia. Oh. Hidrocefalia, ahí nos dijeron solamente hidrocefalia, que era un líquido, que no se, que todo lo teníamos, pero que el cerebro en el caso de Tiago no lo reabsorbía como nosotros, porque eso se produce Lo cada... drenamos. Entonces, hidrocefalia, ni idea qué es hidrocefalia, pero sonaba horrible. Entonces uno, bueno, asustado, y ya lo primero que a veces, o muchos hacemos, porque no, y que es lo peor y el peor Uno error puede que uno hacer. puede hacer es Sí. ir o sea, tiene al profesional al frente, le hace el dibujo, le explica con amor, pero pues uno está tan angustiado que uno va al doctor Google y entonces Sí. Google, claro, eso es empeoró todo. durísimo, claro, unas cosas, niños con las cabezas súper grandes, sus ojos, y yo decía, no, esto le va a pasar a mi hijo, no, o sea, uno siente, hoy digo, uno siente terror, pero en ese momento es como un choque emocional que uno ni interpreta, no entiende, o sea, está demasiado confundido porque eres mamá y no has entendido que eres mamá, o sea, no lo has podido como asimilar. No tienes a tu hijo. Emocionalmente los dos padres pues súper afectados porque Cristian también estaba trabajando y le tocaban las noches, él trabajaba de noche y salía de turno de trabajar y era a ver a su hijo. También fue un padre muy especial conmigo mientras también el cuidado del posparto, bueno, de la cesárea, de la herida, de levantarme, porque eso es también doloroso para uno físicamente. Sí, entonces, es que es como por todo lado, ¿no? Porque uno no sabe dónde me siento más mal. sí, entonces en ese momento fue algo muy complejo de entender. Entonces ahí empezó otro proceso, que fue que le pusieran la derivación y pues a él le cambiaron en Argentina, o sea, de octubre a enero del 2015 y 2016, le cambiaron la válvula, la derivación, perdón, 4 veces cada por mes, porque esa derivación no le funcionaba, o sea, se le tapaba. Entonces, no, que se le tapa porque el líquido tiene proteínas y esas proteínas le tapan la válvula, entonces era todo ese tiempo después que ese líquido se infectaba y demás, entonces fue súper complejo, pero en ese momento, cuando yo estaba embarazada, yo estaba asistiendo a una iglesia en Mendoza, porque eso todo fue en Mendoza, no sé si lo nombré. No, Bueno, nosotros estábamos en Mendoza, Argentina en ese momento. Y yo estaba asistiendo a una iglesia. Entonces, la noche que yo me sentí mal, llamé a mis líderes de ese momento, a que oraran, a que nos cuidaran. Y entre toda esa crisis, y pues ahí como que fue reconocer a Dios, ¿no? Porque sí, entre los cambios de válvula, a nosotros nos dijeron una noche que Tiago mi mamá ya había ido a Argentina y yo acababa de ir con mi mamá, o sea, llegamos al apartamento, Cristian estaba trabajando y nos llamó la doctora y me dice, mamá, es que ustedes son una familia muy linda, muy unos buenos padres, y yo, ¿qué le pasó a mi hijo? Necesito, ¿qué le pasó a Tiago? Entonces me dijo, no, es que su hijo esta noche no pasa. Oh. Y yo que, ok, yo necesito que vengan para allá, ok, lo que mi mami me cuenta, porque no me acuerdo de mi reacción, es que yo agarré la almohada y yo le decía a Dios que mi hijo no, que mi hijo no, que mi hijo no, y pues mi mamá pues lo primero que hizo fue levantar los brazos y decir que pues es la vida, declarar palabra y bueno, nos vestimos, yo llamé a Cristian, le dije lo que estaba pasando, eran las 11 de la noche y llegamos allá y lo que tú decías al principio, ahorita, nosotros llegamos allá y cuando vimos a Tiago, sí, como siempre, estaba en UCI. Clara, pues sí sabíamos su estado delicado,
pero nosotros siempre lo vimos como fuerte, ¿sí? No nos sentamos, y nosotros cuando llegamos allá, claro, habíamos orado, mis líderes llegaron allá, oramos todos juntos, pero si él está igual, o sea, no ha retrocedido, no sé qué es lo que les pasa. Y bueno, no pasó nada esa noche y bien, y en un cambio de las válvulas nos dijeron eso, que también si tomábamos la decisión de que el niño lo podíamos desconectar porque Tiago tenía esa infección que les nombraba, él estaba súper grave, no avanzaba, tenía unos antibióticos fuertes, o sea, los más, sí, para adulto, bueno, los más potentes, por decirlo así. Mi hermana es enfermera jefe, entonces ella estaba acá en Colombia y yo le contaba todos los partes y ella me especificaba bien, me decía, bueno, todo eso, los antibióticos. Y me acuerdo que en ese parte el doctor eso era así, una mesa, unas sillas, y el papá de no sé quién, papá, sí, era así, sí. Delante a todos nos hacían el parte, pero a nosotros nos dejó de últimas y nos apartó. Y ahí fue cuando dijeron que humanamente ellos estaban haciendo lo posible y que nosotros como papás debíamos tomar la decisión si dejábamos pues vivir o dejar morir a nuestro hijo. Y yo... ¿Qué? Entonces yo como que después hablamos con Cristian, yo le dije, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué decide? Y en eso no es que le quisiera botar la responsabilidad a él, pero es que a veces uno, o muchas mujeres pasa que a veces uno como es la mamá, entonces yo no. Entonces, exacto, yo quería y él me dijo no. Entonces los dos dijimos no, y dijimos listo, vamos a arrodillarnos y yo le voy a decir adiós. Y yo me acuerdo que yo le lloré y yo le decía, pues yo sentía culpa, pues porque ya ha tenido mi hijo fuera del matrimonio y demás. Entonces sentía culpa que eso era una responsabilidad mía, digamos que en esa área. Pero yo le decía, bueno Dios, te pido perdón, pero pues finalmente tú das la vida, yo no la doy. Yo no quiero tomar la decisión de que mi hijo se muera, se vaya, no soy capaz, no tengo ese valor, yo confío en ti. Y si Tiago vino hasta acá y tú sabes cuál es el propósito, de Tiago, y sabes que nosotros podemos soportarlo, en ese momento lo expresé así, soportarlo y llevar este estilo de vida, por decirlo de esa manera, déjalo. Si tú sabes que nosotros vamos a poder cuidar a Tiago, déjalo. Con las condiciones como nos hayan dicho, déjalo, que nosotros vamos con todo. Pero mi hijo no. Y pues sí, fue como esa oración desgarradora que uno... Te sinceraste con Dios. Sí, o sea, fue sí, como... Yo estoy tratando de no llorar. Claro, y hoy, ¿sabes? Yo digo, o sea, es que me adelantó mucho, pero quiero decir que gracias a Dios por los procesos, por las dificultades, sí, y no porque uno, no, qué delicia estar así, no, que le digan que el hijo se le va a morir, no, pero cuando uno está en los momentos más débiles es donde, no sé, uno descubre y profundiza más cosas acerca de Dios y conoce esa bondad y esa fidelidad de Dios, ¿sí? Porque uno en los procesos, en los procesos buenos, uno siempre está como en un confort, como que uno también se limita y no avanza, o avanza en carro, así, relajado, pero cuando hay dificultades, sean grandes o lo más mínimo que pase, sí, digamos como regársele la leche a uno, o sea, uno ya sabe, eso es una dificultad, una bobadita, pero uno sabe que tiene que bajarle el fuego a la próxima para estar, entonces ya uno es más piloso y ya no deja regar la leche, pero tuvo que pasar para que usted aprendiera cómo se gradúa la leche para que no le hierve y se le riegue, ¿sí? Algo así. En cada proceso es así, entonces en eso fue así súper desgarrador y como no, Dios está. Y Tiago duró, 2 días después de eso grave, al me lo intubaron, duró 2 días así intubado y empezó pues a avanzar, pero entonces el tema de la derivación.
se le tapaba, entonces llegó junio y bueno, ya por fin después de en septiembre del 2015 nosotros salimos de la clínica, febrero, porque él salió de UCI neonatal, pero nos lo pasaron a habitación y yo quedé sola en una habitación. Pediátricos. Sí, y eso sí exige que no, nada de mamás, nada de partos, porque llegaban los familiares y que mi bebé y que la lactancia, y yo no podía lactar a mi hijo. Y bueno, él empezó a avanzar de a poquitos. Y hablando de lactancia, me acuerdo que había unas enfermeras súper amorosas y me dijo, mamá, hoy vamos a creer que Tiago va a tomar pecho. Y yo, sí, límpiese que no sé qué. Mire, aposté con el doctor, me dijo, y yo, me dijo, sí, a que Tiago sí puede. Y yo, ok. Y claro, pues la inexperta, pues, por ellas aprendí a cargar a Tiago, a darle la leche, o sea, muchas cosas que uno hace es gracias digamos que a esa escuela de neo. Y puse a Tiago y me dijo, tranquila, tú relájate, confía que Tiago sí puede. Y bueno, yo listo, entonces lo cargué, entonces Tiaguito empezó a oler así, todo lindo. Hasta que yo estaba, bueno, sí, ya después dije, bueno, no le voy a poner atención. Y de un momento siento y empezó Wow. Exacto, y yo le dije, Elsa, y me dice, ¿qué? Y yo, y se vino con el doctor y dijo, sí, ve doctor, que Tiago puede, claro, porque en su cerebro prácticamente todo estaba lleno pues de líquido. Entonces fue tan rápido que no le dejó crecer su cerebrito. Y bueno, ya ahí él fue avanzando y en marzo, abril, nosotros salimos de UCI. En abril del 2016. Empezaron las victorias. Ahí. Entonces llegamos a la casa, fue otra experiencia súper linda, pero también tuvo muchos episodios por las válvulas. Y bueno, le hicieron el último cambio y mi hermana sí nos dijo, no, ustedes se tienen que regresar para acá. Necesitamos que estén acá porque emocionalmente pues los dos y solos, sí. Solos, o sea, bueno, teníamos el apoyo de la iglesia porque no voy a decir que no, o sea, habían pastores, líderes muy amorosos, la verdad, la extensión de amor de Dios fue ahí siempre, ofrendas que uno no espera. Por ejemplo, una amiga cuando yo salí de cesárea, llegó con pañales para mí, que ropa materna, yo ni sabía nada de eso, no sabía, y ella me cuidó, fue mi mamá mientras mi mami llegaba, entonces, bueno, Dios. Exacto. Y su fidelidad. Sí, siempre su cobertura en todo momento, a Cristian también en su trabajo, le dieron bonos y uno, bueno, y ya ahí tomamos la decisión de volvernos a Colombia y pues el doctor nos decía que no, porque era de alto riesgo para Tiago. Pero mi familia y la familia de Cristian insistía mucho de que nos regresáramos y bueno, tomamos la decisión a toda costa, o sea, aquí no vamos a pedir permiso a nadie, nosotros necesitamos ir y que pase lo que tenga que pasar. Tiago estaba mal, Tiago vomitaba así en proyectil, o sea, tenía una presión en su cabeza tenaz. Y tomamos la decisión de regresarnos. Y cuando nos regresamos, esa fue una noche de terror. Yo creo que ha sido una de las noches de este proceso más horribles de mi vida. O sea, fue horrible estar con la incertidumbre que uno dice, fue pucha, si al niño le pasa algo y nosotros qué nos dicen, o sea, uno se imaginaba muchas cosas horribles. El miedo. Y ya después, nada, esa noche me acuerdo que hicimos escala en Buenos Aires y duramos toda la noche en el aeropuerto ahí, y el niño vomita y yo vaya al baño y yo que nadie se vaya a dar cuenta por cámara. O sea, era mi angustia de que me regañaran, de que me quitaran al niño, policía, sí, un montón de cosas ahí que uno se imagina. Y bueno, finalmente llegamos a Colombia. Mi familia, la familia de Cris, fue un recibimiento súper lindo y empezamos otro proceso. Uy, wow. O sea, creo que en esta historia hemos tenido
unos altos, unos bajos. Creo que ni yo misma me esperaba todo esto. Pero bueno, lo que más me alegra de todo esto y de lo que cuentas es que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Dios es fiel, es misericordioso, Él es bondadoso, o sea, en la empresa, en ti, en las personas que puso, en que Tiago fuera avanzando, porque fueron victorias tempranas, como dice mi esposo, pero fue en pequeños pasos que fue dando y que Dios fue mostrando que estaba contestando la oración que tú le habías dicho. Sí, totalmente. Y bueno, al llegar acá, pues también él empezó súper mal. Llegamos a la semana ya hospitalización, estuvo súper mal, lo vio neurocirugía. Y ahí el neurocirujano nos dijo que sí, que efectivamente la válvula fallaba porque es que solamente estaba en una parte como conectada. Lo voy a decir así porque yo no soy tan de términos así estudiada. Sí, porque hay mamás que saben todo así a la letra, yo no. Yo tampoco. No, yo. Y entonces está una parte y nos dijo lo que pasa es que su hijo tiene hidrocefalia multitabicada. O sea, no solamente es en los ventrículos de la cabeza, sino tiene varios huecos, por yo le digo así, varios charquitos de agua, de líquido en su cabeza. Entonces a él hay que abrirle unos huequitos para conectarle todo eso y que drene. Una red, como una tubería, algo así. Sí, algo así. Porque por esa era tanto el líquido que era una sola parte y lo demás, eso era lo que estaba pasando. Y bueno, o sea, le sirvió haberse venido para Colombia de cierta forma, porque por fin les dicen totalmente. A él lo operaron y ahí, bueno, de una le bajó, empezó bien, porque él ya se le estaba creciendo su cabeza, su mirada así de sol poniente. Ay, perdón. Entonces, ya empezó bien, pero ahí, a los 2 meses de la cirugía también empezó súper mal y resulta que a él se le infectó el líquido de la cabeza. Entonces ahí duró otros... El líquido cefalorraquídeo. Sí, el líquido se infectó. Se infectó, entonces ahí tuvieron que hacerle ¿cómo se llama? Bueno, otra operación donde la derivación no queda como por fuera, sino que le sacaban acá una manguerita, entonces uno veía cómo salía el líquido salía como el color de ese león, amarillo, tenía que ser transparente. Oh, ok. Transparente, y así duramos 3 meses en ese proceso. ¿Y ese proceso lo pasaron en casa o hospitalización? Todo en el hospital. Prácticamente 2015, desde septiembre del 2015 y todo el 2016 estuvimos hospitalizados. Sí, si no era por eso, era por convulsiones, porque Tiago, pues, ese diagnóstico de epilepsia focal, y bueno, no me acuerdo qué más así técnicamente, pero entonces las convulsiones de él eran de 45-50 minutos. Uy. Y sí, por Tiago pues no daban un peso, básicamente, no, nada. Nosotros también emocionalmente mal, porque uno no entiende, emocionalmente ver a su hijo con la cabeza así. Yo también era agresiva, porque también hablo ya como persona que uno se vuelve como irritable. Las cargas, creo que le miren el hijo, que le pregunten tal cosa, y pues la gente no tiene la culpa. Y de por sí acá, la gente, los colombianos, nosotros, somos muy observadores y preguntones. Y hay gente que no es prudente, ¿no? Entonces como que a veces a uno le exigen como mamá que, ay, pues usted tiene que entender, pero también uno tiene que ser prudente. Sí, a veces uno en cosas también es imprudente. Entonces todo eso, a pesar de que sí, nuestra red de apoyo, gracias al Señor, ha sido nuestra familia, y puedo decir que hoy en día es amplia, porque está en la iglesia, tengo amigas, gente, vecinos, esto es una red de apoyo. Entonces sí, se va extendiendo y digo, es la extensión del amor del Padre, esa fidelidad del que a uno lo persigue, lo persuade por todos lados, es como es Abba Padre, y como no, hijos tranquilos.
Y pues ha sido ese proceso, siempre han habido altibajos. La pandemia, sé que para muchos fue terrible, una porque perdieron familiares, otra porque vivían afuera y encerrarse en su casa, pero para Sí. mí eso no fue novedad, porque yo trabajé desde Tiago en la casa, siempre estuve, o sea, yo estuve en cuarentena desde Era que normal. nació Tiago. Sí, para mí fue normal y fue una bendición, o sea, fue un tiempo maravilloso para mi vida, lo hablo desde mi punto, respetando pues a la audiencia que nos va a ver. No, sí, que pronto no quiero que lo malinterpreten, estoy hablando desde mi situación, que sí fue un tiempo De descanso. de descanso y de volver a los brazos de papá. Porque yo nací siendo cristiana, o sea, mi mamá es cristiana por parte de mi mami, la familia es cristiana y crecí, pero llegó siendo cristiana la adolescencia y bueno, me aparté y la rebeldía y estuve hasta grande ya, sí, sí lejos de la relación con Dios ahí en Argentina, incluso en el embarazo fue cuando volví a la Volviste. iglesia. Pero no estaba como esa revelación y conciencia de paternidad. Habían muchos procesos en mi vida que debía sanar, ¿sí? Y en la pandemia me encontré con el Señor como verdaderamente es Él, o sea, reconocerlo como el Abba Padre, ¿sí? Como Como el mi Padre, el amoroso. amor, entender el regalo de su Hijo Jesucristo en mi vida, fue algo muy revelador y profundo y que marcó otro, o sea, en serio, Jesús es el camino, entonces yo estaba fuera del camino que es Jesucristo y él cogí, Naciste de nuevo. exacto, y de ahí cambió toda mi perspectiva hacia Tiago, a pesar de que por la personalidad mía, también la personalidad de Cristian, y por nuestra familia que sí es de un carácter fuerte y también nos hablaba, no, al niño háblele bien, no esto, pero en cierta manera yo también me veía como la mamá que, la pobrecita de la familia, a Diana le toca duro, porque sí, están las miradas también de dolor, Sí. de que se conduelen, pero están las miradas de lástima. Para toda la familia es un duelo, ¿no? Porque no solamente como papá, sino al tío, al hermano, al abuelo, a la abuela, un niño con discapacidad, porque muchas veces uno ve las circunstancias como allá, la persona que le dio cáncer, al que le dio que tuvo el familiar, no sé, el drogadicto, en el caso de nosotros con discapacidad uno lo veía como, uy, tenaz, ¿no? Hasta cuando te toca. Exacto, uno como que no hay sí, como ese, me conduelo por el dolor ajeno, amar a los demás sin mirarlos con pesar, ¿sí? Bueno, creo que en ese proceso Dios te enseñó, y a nosotros también nos enseñó mucho, fue la parte de la empatía. Es a sentir por el otro y decir, uy, ya no solo, o sea, porque antes uno, es muy cierto, pasaba desapercibida, así ya, pero cuando te toca, tú ya empiezas a entender. Dios, como tú dices, son procesos, y en esos procesos Dios te moldea de una forma. ¿Qué tal? Wow, yo creo que no se lo pueden perder. Creo que apenas vamos en una pequeña parte de lo que Dios les está hablando y de lo que les está dando. Esto que se viene va a estar muy bueno. Esta primera parte estuvo estupenda. Sí, sí. La verdad, uno a veces cree que la vida de uno se trata de, o cubre muchas cosas. La vida de uno tiene muchas dificultades, muchos problemas. Pero cuando ve la vida de los demás, uno dice, wow, aquí hay guerreros. Aquí hay Sí. gente que en verdad, y niños que son, Dios mío, o sea, es cosa de una admiración tan profunda por todo lo que pasan, todo lo que viven. Y a mí me impresionó, no sé si sale en esta parte o no quiero hacer spoiler, pero el cómo ven el mundo. Mucho. Entonces, no se pierdan el siguiente podcast porque realmente les va a gustar mucho. Y Sí, lo voy a dejar con ansias un ratito, no me sí, lanza tan no les rápido. vamos a decir nada, pero deberían escuchar el otro. Vale, entonces, nada, muchas gracias, no se olviden suscribirse, comentar, el like nos ayuda un montón y que compartan esto a las personas que ustedes creen que necesitan, porque créanme, muchas personas necesitan de esta historia. Bye.
Bye.